Bueno, muy buenos días a todos y todas. Les habla Giovanni Rubiano García, Superintendente Nacional de Salud. Me acompaña la doctora María José Navarro, Superintendente de Economía Solidaria. Y nos encontramos acá en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud. El día de hoy vamos a hablar de un capítulo adicional de indignación. Pareciera que la pesadilla no termina. Pareciera que las circunstancias adversas en el sector salud se perpetúan y no tuvieran final. Tenemos unos hallazgos adicionales que nos han compartido desde la EPS Cosalud, que dan cuenta de una situación adicional a lo que ya nosotros habíamos explorado, a lo que ya nosotros habíamos tenido en cuenta previamente. Para hacer contexto y recordar un poco lo que nosotros tuvimos en cuenta en la anterior charla, recordemos que se realizó un débito por parte del Banco GNB Sudameris el 20 de noviembre del 2024 por un valor de 206.213 millones de pesos, de los cuales fueron afectadas las cuentas bancarias de Cosalud EPS S.A., por un valor de 203.741.995 pesos. Denuncia realizada el viernes 6 de diciembre. Adicional a esto, señoras y señores, se evidenció que Cosalud Inversa ya tenía cuentas por pagar con Cosalud EPS por un valor aproximado de 229.750 millones de pesos. Dentro de los rubros más representativos de esta deuda se encuentra un préstamo realizado en el año 2024 para la compra de un bien inmueble, una casa, por un valor de 10.000 millones de pesos, así como préstamos para cubrir parte de las cuotas del crédito que finalmente se siniestró. Es decir, la EPS Cosalud le presta dinero a Cosalud Inversa para comprar una casa y luego le dice que se la arriende Cosalud Inversa a Cosalud EPS. Te compro la casa y fuera de eso, por favor, arriéndamela para entonces desarrollar el proyecto de coworking. Con el siniestro del crédito se generó la necesidad contable de crear una cuenta por cobrar a nombre de Cosalud Inversa por el valor de 203.741.000 millones. Sumado esto a la deuda existente, resultaría una cuenta entonces por cobrar a Cosalud Inversa de 433.000 millones de pesos. Esto es un tema muy lamentable y muy especial que todos tenemos que tener en cuenta, ya ustedes en sus casas, el ciudadano a pie, porque solamente hablamos de deudas, de cuentas, de números, de UPC, que si alcanza o no, pero nunca hablamos de la suficiencia y de la gestión de la UPC, y tampoco hablamos de lo que significa esa UPC o esos recursos de la salud y cómo impactan realmente en nuestra vida cotidiana. Yo me permití hacer una tablita para que todos entendamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de 434.000 millones de pesos. 434.000 millones de pesos alcanzarían perfectamente para pagarle la diálisis o terapia de reemplazo hormonal a más de 30.000 personas por un valor de 3.100.000 pesos al año. Esos 434.000 millones de pesos alcanzarían para pagarle a 60.000 personas paquetes de cirugías y procedimientos hospitalarios. Esa misma plata alcanzaría, entre otras, para pagarle a 50.000 personas paquetes de quimioterapia y radioterapia de atención oncológica a adultos, pero especialmente a niños. 50.000 personas se les pudo haber pagado este tipo de tratamiento, que significa la diferencia entre la vida o la muerte. 5.000 personas, paquete de atención anual para personas con diagnóstico de VIH. Es decir, un paquete anual vale 9.600.000, alcanzaría perfectamente para 5.000 personas. Y finalmente, para tener un contexto de lo que significan estos números, 500.000 personas alcanzaría para pagarles consultas especializadas en todo el territorio nacional. Una EPS maneja recursos de salud.
Una EPS maneja todo lo que tiene que ver con la unidad de pago por capitación y unos recursos para administrar salud, para poder pagar esto, alcanza para pagar esto. Y entonces dejamos de pagar en el sistema estos procedimientos a este número de personas porque los recursos entonces se van para otro lado. Es inadmisible, incomprensible además, que yo EPS le pida a mi empresa que está aquí al lado en el grupo empresarial que compre una casa en 10.000 millones de pesos con recursos del sector salud y luego me la arriende. O sea, yo la compro pero me la arriende por 1.000 millones de pesos al mes. ¿Qué barbaridad es esta, por Dios? Y la gente afuera pidiendo medicamentos, pidiendo una cita, y otros hablando de que no alcanza la UPC. Pero mire para lo que alcanzarían los recursos de la salud. Causa indignación y pido que me excusen si estoy un poco alterado, porque realmente esto me afecta a mí en lo más profundo de mi ser como médico, como ciudadano. Esta Superintendencia Nacional de Salud, con todo el equipo del gobierno, por supuesto, con la Superintendencia de Economía Solidaria y con todos los demás organismos de control, vamos a estar haciendo presencia activa y permanente para que ni un solo centavo, ni un solo peso del sector salud no vaya para lo que tiene que ser, que es la atención de las personas en Colombia para todas sus necesidades médicas o clínicas a que tengan derecho y a que tengan lugar, de manera oportuna. Todas las intervenciones hoy están siendo efectivas. Todas las intervenciones están haciendo negociaciones con los diferentes gerentes de los hospitales. Ayer vimos al doctor Bernardo Camacho negociar con los gerentes de los hospitales de Antioquia y llegar a acuerdos. Vimos al gerente Carlos Eduardo de SOS EPS en Cali haciendo acuerdos con el nuevo operador logístico de medicamentos y llegando y proponiendo y gestionando soluciones. Y así todos y cada uno de los interventores en las EPS intervenidas. Entonces lo que estamos viendo acá es un cambio real, una gestión efectiva de cara a los ciudadanos, convocando los gremios, convocando toda la sociedad para que vean con las manos así abiertas y sobre la mesa qué es lo que estamos haciendo y que nos acompañen en esa gestión. Eso es lo que estamos haciendo en la Super de manera colaborativa con las demás instituciones. Y eso es lo que les puedo decir hasta este momento. Le cedo la palabra a mi colega, la doctora María José Navarro, que es la superintendente de Economía Solidaria. Muy amables. Muchas gracias. Súper bueno, soy María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria, y quiero anunciarles que también tomamos la decisión de tomar posesión de la cooperativa Cosalud. Y aquí quiero hablarles un poco de los hallazgos que hemos encontrado y cómo esto se relaciona con los hallazgos que también ha encontrado la Superintendencia Nacional de Salud en el marco de la intervención. Hallazgos que son muy graves porque les cuento que estamos hablando de una cooperativa que es prácticamente la dueña de la EPS por el porcentaje de las acciones y además de Inversa y de otras empresas, 3 empresas más, y estamos hablando de que esta cooperativa, la EPS e Inversa, es decir, las 3 empresas que han estado presuntamente haciendo operaciones irregulares, presuntamente maquillando sus estados financieros, tienen la misma persona como representante legal. Entonces estamos hablando acá de que la misma persona, representante legal de Inversa S.A., de la EPS y de la cooperativa, pues ha estado presuntamente haciendo operaciones irregulares entre estas 3 empresas. Y acá viene el primer hallazgo. Nosotros encontramos en la Superintendencia de la Economía Solidaria que la información reportada en los estados financieros de la cooperativa no es la misma información reportada ante la Superintendencia Nacional de Salud. Por ser un conglomerado económico cooperativo, la empresa, la cooperativa, debe reportar a la Superintendencia de la Economía Solidaria sus estados financieros consolidados.
y hemos encontrado muchas inconsistencias entre lo reportado a la Super Solidaria y lo reportado a la EPS. Inconsistencias relacionadas con el número de acciones que tiene tanto la cooperativa como Inversa en la EPS. Por ejemplo, hay una diferencia de casi el 50% de la participación accionaria que aparece en los estados financieros de la cooperativa y lo reportado a la EPS. Por ejemplo, en el 2021 la cooperativa nos reportó alrededor de 908 acciones en la EPS, pero a la EPS le reportó que tenía aproximadamente 1.886 acciones. En el 2023 la cooperativa nos reporta que tiene 1.074 acciones en la EPS, pero a la EPS le reporta que tiene 1.774 acciones. Entonces, uno de los primeros y los principales hallazgos son estas inconsistencias en los estados financieros que nos permiten afirmar que no conocemos la realidad financiera ni de la cooperativa ni de la EPS, y por eso la decisión de hacer la intervención. Posteriormente, Cosalud Cooperativa hace una venta de acciones a Inversa a cambio de que Inversa le pague los pasivos a la cooperativa. Y esto es muy grave por lo siguiente: no conoce esta superintendencia, no le informó el equipo de la cooperativa Cosalud en la visita de inspección a esta superintendencia a qué se deben esos pasivos, por qué la cooperativa está asumiendo pasivos y pagos de la EPS Cosalud, y venden estas acciones a cambio de que Inversa pague estos pasivos. Sin embargo, esta cesión de acciones debía ser aprobada por la Superintendencia Nacional de Salud y nunca fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Salud, lo que también nos permite afirmar que esta composición accionaria pues también presenta algunos errores. En ese sentido, una pregunta que nos hacemos como superintendencia es de qué manera se extinguió el pasivo, que primero era de 404 mil millones de pesos, es decir, la cooperativa estaba asumiendo y pagando los pasivos de la EPS por 404 mil millones de pesos. Posteriormente, en el año 2023, ascendía a 304 mil millones de pesos, y lo que nos hace, concluir podríamos decir, entramado superintendente de movimientos financieros irregulares, es que la cooperativa ha estado presuntamente utilizada, la figura de la cooperativa ha estado utilizada para habilitar financieramente a la EPS. Y esto también nos parece muy grave, ya lo ha dicho el Superintendente Nacional de Salud. La cooperativa, la EPS, recibe recursos públicos. La EPS tiene una función de servicio, de atención médica a los colombianos y a las colombianas, y lo que estamos viendo es que ha sido utilizada para pagar a creencias de la EPS, la cooperativa, sin justificación alguna. Pareciera entonces que una misma persona presuntamente realiza movimientos de recursos, cesiones de acciones, traslado de acciones y de recursos entre Inversa S.A., la cooperativa, y la EPS. En ese sentido, también debo destacar que la cooperativa no está autorizada para prestar servicios de salud. Es la EPS la que debe prestar servicios de salud, por ende tampoco entendemos nuevamente, repito, por qué el traslado de estos pasivos a la cooperativa. Y finalmente, para no extendernos y darle paso también a las preguntas, quiero también anunciar que hemos encontrado un posible riesgo de lavado de activos en la cooperativa Cosalud. ¿Por qué? Porque de una muestra que tomamos del 2023 encontramos más de 3.000 millones de pesos en consignaciones sin identificar en la cooperativa, en las cuentas de la cooperativa Cosalud S.A. y además inconsistencias en la aplicación de las políticas
o el sistema de riesgo del lavado de activos.